Intoxicación con alimentos, un tema que es legal, pero además es científico y técnico, y hay muchas cosas que se dicen que no son tan ciertas. Por eso, para hablar de lo técnico y de lo científico, estoy con una persona que es bioquímica. Ella es Mariana Kopman, se especializa además en alimentos. Gracias, Mariana, por participar. No, por favor, muchas gracias a vos, Sergio, por que favor. hagamos esta entrevista. Lo primero es, una enfermedad transmitida por alimentos es una enfermedad donde el agente etiológico, o sea, el causante de la enfermedad, es ingerido a través de los alimentos o el agua. Este es lo primero que tenemos que destacar. El caso que nos convoca está en este momento muy conocido, que son 2 personas fallecidas en la zona de Berazategui a consecuencia de enfermedad transmitida por alimentos. ¿Cuáles son las bacterias que se mencionaron y qué mitos hay acerca de esto, de lo que leímos que por ahí no están ciertos? O algunas cosas pueden ser ciertas. Bueno, de lo que sabemos, de lo que se publicó, es que una de las personas que estaba enferma o tenía en su intestino la bacteria Salmonella y Shigella, y otra de las personas solamente Salmonella. Ambas personas lo que sufrieron fue vómitos, diarrea, y al momento que terminaron yendo a atenderse o que quedaron internados, ya fue tarde como para revertir ese cuadro, seguramente de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Lo que no sabemos, o sea, sí sabemos que aparentemente 3 días antes o más o menos antes a los síntomas habían consumido carne o achuras, pero no sabemos más que eso. O sea, no sabemos si comió otra gente, exactamente qué consumieron, dónde compraron. En algunos casos, en un caso se sabía dónde habían comprado el alimento, pero digamos, para poder hacer una evaluación epidemiológica importante deberíamos tener muchos más detalles del caso. Un médico me comentaba al preguntarle que no hay que dejar pasar más de 36 horas o si se puede lo máximo un día desde que alguien tiene los síntomas, diarrea, vómitos, para ir al médico por un tema de deshidratación, electrolitos. Así que siempre consultar, no ir a la guardia. Y es algo que pasa en general con alimentos, que a veces no se reporta debidamente o no nos enteramos por qué alguien se enferma. Sí, y otro de los problemas es asumir, o sea, tener un preconcepto de decir, tengo diarrea, tengo vómitos, a mí me da que fue tal cosa. Ese es el primer error, porque de esa manera no podemos hacer una investigación objetiva y sin, ¿cómo se llama? Sin bias, ¿cómo se dice? Sin desvíos, sin sesgos. Exacto, sin sesgos de lo que nosotros pensamos que pudo haber pasado. Es fundamental poder hacer una investigación sin sesgos. Por eso sería importante conocer con qué otras personas comieron. Si comieron con otras personas, estas personas tuvieron síntomas, no tuvieron síntomas leves, comieron exactamente lo mismo. Y lo que tomaron y los aderezos, o sea, hay un montón de cuestiones. De variables. De variables que pueden determinar de manera importante para qué, pero ¿cuál es la idea? O sea, lamentablemente esta gente ya falleció, pero poder evitar que esto vuelva a ocurrir o poder identificar realmente la fuente. O sea, estaba contaminado de producción, se contaminó en la carnicería, fue una contaminación dentro de las personas que prepararon esa comida. ¿Cómo funciona, si es la palabra, cómo actúa una contaminación bacteriana o en estos casos para saber cómo funciona y cómo prevenimos, cómo evitamos que pase? Bien, las medidas preventivas, que me parece que es lo mejor, lo que uno se tiene que enfocar es, número 1, comprar siempre los alimentos en lugares habilitados. Verificar que hayan mantenido la cadena de frío. Si tienen que tener etiqueta, que la tengan y que sea legal y que estén dentro de la fecha de vencimiento. Muchas veces dice la temperatura de mantenimiento dentro de la misma etiqueta, entonces uno puede chequear que esté mantenido frío. Mantener la cadena de frío hasta llegar a la casa, lavarse las manos, tener agua potable. ¿Sí? Una vez cocinado, si son productos de origen animal, tendrían que superar los 70 grados. No lo vas a comer en el momento, tenés que enfriar rápido. O sea, no dejar enfriar, eso yo lo hice alguna vez, es un error. O sea, ni bien se termina de humear, va a la heladera. Eso. Y dentro de los 3 días habría que consumirlo. Perfecto. A nivel legal, lo que dice el Código Alimentario es que los alimentos se tienen que vender de forma
apta para el consumo humano, que deben ser inocuos y que el elaborador es responsable por vender alimentos genuinos, o sea, la persona vendedora. Así que hay una responsabilidad si es que hubo una compra de un alimento contaminado. Eso seguramente se dirima en un caso penal, más allá de la responsabilidad civil, que es la indemnización en caso de que se determine. O puede haber sido también algún tema de manipulación, como dice Mariana, o puede haber sido otro tema de contaminación externa. Bueno, no sabemos, es algo que se está investigando. Pero se dijeron varios mitos también ahí dando vueltas, entonces por eso queríamos hacer este video para aclarar un poco. Sí. Yo creo que, por ejemplo, uno de ellos, mucha gente sorprendida porque me lo consultaron, pero ¿cómo pueden ser salmonela si no era pollo, no era huevo? Bueno, es un microorganismo de origen fecal. Entonces, la Escherichia coli, la salmonela, la shigella, cualquier microorganismo cuyo hábitat natural es el intestino y que la enfermedad transmitida por alimentos ocurre por una contaminación fecal oral, o sea, de la materia fecal puede pasar por alguna vía, ya sea las manos o el agua contaminada, al otro alimento que es el que se consume y que enferma. Entonces puede ser cualquiera. Que sea menos habitual es simplemente eso. La shigella es más habitual en aguas contaminadas, pero eso no implica que igual el reservorio sea el intestino. Entonces puede ocurrir igual. O sea que en definitiva es tomar las medidas de higiene, lo que vos decías, primero del origen, el procesado del alimento, la manipulación y bueno, hasta el consumo, seguir esa cadena de higiene. Exactamente. Y bueno, no sé si querés agregar algo, Mariana. O sea, me parece que a nivel responsabilidad civil, básicamente depende si alguien manipuló en forma indebida ese alimento, si hubo incluso culpa, que es no seguir los procedimientos adecuados para una determinada situación, según las reglas del arte y de la ciencia. Si ahí alguna persona les vendió un alimento que estaba contaminado, obviamente va a tener responsabilidad, pero eso de vuelta va a haber que dirimirlo, se va a investigar en el marco del caso penal y civil si es que lo hay. Y te agrego otra cosa que entiendo que tiene que ver también con lo legal, que, el lugar que esté habilitado tiene que ver con que alguien lo inspeccionó y es un lugar adecuado para vender ese tipo de alimentos. Entonces, también es responsabilidad de la persona comprar alimentos legales. En el caso de todo lo que sean productos de origen animal, tiene que ser productos que hayan sido faenados en lugares habilitados e inspeccionados. Sí, eso a veces también posteo algunas alertas, ¿no?, de productos que falsifican el RNE, el RPA, las etiquetas, ahí las publico en Derecho en Zapatillas. Bueno, hablamos con Mariana Kopman, bioquímica, especialista en alimentos justamente, y el Instagram de Mariana es... Mariana Kopman. Kopman se escribe Kopppmann. Muchas gracias. Muchas gracias.